Hoy visitamos la ciudad de los 5 nombres, llamada Villa Hayes. Durante el periodo colonial, uno de los primeros evangelizadores fue el padre jesuita Roque González de Santa Cruz, quien, según Guido Rodríguez de Alcalá, denominó a esta región como Sazocá en el siglo XVII. Posteriormente, el párroco de Emboscada, el padre Amancio Francisco González de Escobar, con la ayuda de los piratas del río Paraguay, llamada también los Payaguás, cruza el río para realizar su obra misionera. Y es así que el 6 de octubre de 1786 funda la reducción Melodía en honor al gobernador español de la provincia del Paraguay, don Pedro de Melo de Portugal. Y pese a su ausencia, su labor dio frutos en 1800. Los naturales llamaron a la reducción Amancio Cue en honor al padre Francisco Amancio González. El doctor Francia restableció los fuertes militares, tales como el fuerte Formoso, Orange, el fuerte Monte Carlo, Santa Elena y Remolinos. Ya en el Congreso, en 1842, se les habilita a los cónsules Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso el poblamiento del Chaco. Pero recién en 1854 se le invistió al brigadier Francisco Solano López Carrillo para tramitar la llegada de un importante grupo de colonos españoles, hecho que no pudo realizarse. Los pobladores que vendrían eran de la ciudad de Burdeos, Francia, accediendo a todas las cláusulas, y se instalan el 14 de mayo de 1855. La primera colonia de Nueva Burdeos permaneció unos meses solamente. La colonia Nueva Burdeos se extingue el 21 de diciembre del mismo año. Fracasada la colonia Nueva Burdeos, se instala la Villa Occidental. Terminada la guerra de la Triple Alianza, los argentinos ocuparon la Villa Occidental. En la zona habitaba el diplomático americano Eduardo Hopkins, propietario de un aserradero, un molino harinero, una fábrica de cigarrillos y otra de ladrillos. El gobierno provisorio de 1869, conocido como el Triunvirato, le exigió a Hopkins el pago de impuestos por sus industrias, hecho que lo llevó a buscar la protección de Emilio Mitre, argentino, quien envía una carta al gobierno paraguayo aclarando que el Chaco es exclusivamente argentino y que en él nada tienen que hacer las fuerzas paraguayas. Comunica que muy pronto enviará, por tanto, a la Villa Occidental una guarnición y un jefe que enarbole allí la bandera y establezca nuestra jurisdicción, decía Emilio Mitre en nombre de la Argentina. El 21 de noviembre de 1869, Mitre ocupa Villa Occidental e izó la bandera argentina. Hecho un favor al diplomático Hopkins, Argentina creyó oportuno someter el Chaco al arbitraje del presidente Rutherford B. Hayes, enviando a su diplomático Manuel García a Washington. Por su parte, Paraguay envió al ilustre diplomático Benjamín Acibal en representación del Paraguay. Llegó el 1 de diciembre de 1877, siendo recibido oficialmente. El 7 y el 27 de marzo de 1878 presentó alegatos sobre la realidad del Chaco paraguayo a favor de Paraguay. Estudiado esto por el presidente Hayes, el fallo arbitral o laudo Hayes se dictó el 12 de noviembre de 1878, pero las tropas abandonaron la Villa Occidental el 14 de mayo de 1879 bajo decreto presidencial de Higinio Uriarte del 13 de mayo de 1879,
Villa Occidental pasaba a denominarse en homenaje al presidente Rutherford B. Hayes, hoy conocida como Villa Hayes. La ciudad de Villa Hayes ha pasado por varios nombres y estos nombres significan varios periodos, y específicamente tenemos que hablar de que Villa Hayes tiene una historia, una prehistoria, tiene también historia colonial, también tiene historia independentista y postindependentista. El primer nombre que se registra como antecedente de esta ciudad de Villa Hayes es la Reducción Melodía. El padre Amancio González y Escobar, que era un presbítero, era un párroco de Emboscada, por supuesto que empujado por su pasión por la evangelización, preocupado por los guaycurú, los terribles guaycurú de la región occidental, los chaqueños que nosotros le llamamos, que no hay que confundir con los guaraníes porque son culturalmente son totalmente diferentes. Y empujado por ese deseo de evangelizar, entonces en 1786 funda la Reducción Melodía. Melodía ya lleva como una especie de reconocimiento al gobernador español de aquel entonces, Pedro Melo de Portugal. Entonces, como Pedro Melo, el nombre de eso es que tiene melodía, la Reducción Melodía, que no era otra cosa más que el deseo de construir una reducción para que se pueda evangelizar y se pueda dar la enseñanza cristiana, y de esa forma también tener un control, ya que los guaycurúes generalmente pasaban el río Paraguay y saqueaban prácticamente a Asunción y alrededores, y también por supuesto se producía lo que es el secuestro de mujeres, porque tenemos que entender de que los guaycurúes culturalmente no han asimilado todavía la agricultura, y como las mujeres guaraníes eran las que cultivaban, entonces las raptaban, las secuestraban y las tenía como esclavas en esta parte del Paraguay. Como no se tuvo mucho apoyo económico, el padre Amancio tuvo que utilizar de su pecunio personal, pero no fue suficiente, a pesar de que el gobernador español había determinado de que aquello que se recibe como impuesto, ¿verdad?, la ofrenda de los santos difuntos, que son los que se da para que se pueda realizar el famoso que nosotros hoy llamamos ya trío de misa, o para que se pueda rezar por los muertos y se pueda compulgar su alma. Entonces la ofrenda de los santos difuntos entonces era destinado para sostener la Reducción Melodía, pero como no había un ingreso suficiente, entonces ni bien pasó 14 años, tuvo que fracasar entonces esta reducción. Los nativos, que le tomaban mucho cariño al padre Amancio, entonces en 1800 dan el segundo nombre. Claro, no existe un registro, ya que los indígenas del Chaco son muy consuetudinarios, pero ellos por supuesto lo denominaron a partir de 1800 como Amancio Cue, indicando de que aquí estaba el párroco de Emboscada evangelizando. La independencia del Paraguay, por supuesto, sorprende a esta parte de la geografía del Paraguay, sin tener ninguna incursión ni de españoles más, ni tampoco por supuesto de los independentistas o de los criollos que habían gobernado el Paraguay en aquel entonces. Pero sí, el bando del 6 de enero de 1812 habla que como preocupación existe el poblamiento del Chaco, por una cuestión de sostener, por supuesto, los dominios que han pertenecido en su momento a la corona, ¿verdad?, española, y que lograda la independencia de los demás países tenía que consolidarse el territorio. Y por otra cuestión también los terribles guaycurúes que seguían asaltando las cementeras, por supuesto, de Asunción y alrededores. El doctor Francia no pudo en esta misma parte, por supuesto, realizar ciertas edificaciones o la presencia misma, pero sí
se montaba guardia por todo el río Paraguay, es lo que nosotros podemos registrar. Cuando ocurre el periodo de Carlos Antonio López en el Congreso de 1842, se vuelve otra vez a mencionar que es una preocupación del Paraguay el consolidar sus territorios. Entonces, de esa forma es que Carlos Antonio López busca la forma de que en la antigua reducción, así dice el documento, en la antigua reducción del padre Amancio Escobar, que el periodista Bermejo lo había llamado ya como Paraíso Melodía. En el Paraíso Melodía, en la antigua reducción del padre Amancio y Escobar, se debería de consolidar este territorio. Entonces, en esa forma es que en 1853 Carlos Antonio López envía a su hijo Francisco Solano López como plenipotenciario en España para que se pueda contratar españoles, agricultores y de otros oficios que puedan venir, por supuesto, a poblar este lugar, incentivar la agricultura, porque ese fue siempre el objetivo principal de la colonia que posteriormente se llamó Nueva Burdeos. Como hubo un gran problema jurídico y no se pudo resolver con los españoles, porque los españoles creían firmemente que los hijos de ellos nacidos en Paraguay deberían de mantener su nacionalidad española, que ellos le llaman, en derecho le llamamos el jus sanguinis, ¿verdad? El sostener el jus sanguinis, el derecho de sangre, encima del jus solis, ¿verdad? El derecho del lugar. Y el Estado paraguayo decía que los hijos de los españoles ya nacidos en el Paraguay van a ser paraguayos. Entonces, ese dilema jurídico no se pudo resolver y de esa forma, entonces, Carlos Antonio López le da el permiso a Francisco Solano López, hijo plenipotenciario en Europa, de que pueda contratar franceses. Y es así que en el puerto de Burdeos, de Francia, es donde se realiza la contratación de 900 franceses. La llegada de los franceses ocurre en 1854, se asientan y se funda la Nueva Burdeos. Hagamos una cronología. En la época de la colonia española o el Paraguay colonial se denominaba Reducción Melodía. Ya antes de terminar la colonia, en 1800, se denominaba Amancio Cue, y ya en la época independentista, ¿verdad? Ya se llamaría Nueva Burdeos. 14 de mayo de 1855 se firma el decreto por el cual se crea la colonia Nueva Burdeos en honor al puerto de Burdeos de Francia. Y vienen las primeras familias francesas a asentarse en este lugar. Grande fue la sorpresa para los franceses, ya que la tierra no era apta para el cultivo y había una infestación terrible de paludismo que les llevaban a ellos de morir de fiebre, inclusive porque el terreno, aparte de no ser apto para el cultivo, era muy insano porque tenía muchos esteros, aguas muy estancadas, y eso por supuesto proliferaba enfermedades que se manifestaban a través de las fiebres, ¿verdad? El pedido de ellos, especialmente alentados en su rebeldía por el padre Alegre, los franceses entonces solicitan de que ellos puedan ubicarse en lo que nosotros conocemos allá por Ñembucú, entendiendo de que el lugar en lo que sería Ñembucú, también lo que sería en la parte de las misiones, era un lugar muy apetecible porque eran donde tenían las estancias los jesuitas. Entonces, bajo esa información, los franceses entonces querían instalarse no para cultivar, sino para tener sus estancias y en cierta forma también hacer resurgir las famosas estancias de los jesuitas. Eso fue denegado por Carlos Antonio López. La colonia Nueva Burdeos fracasa en diciembre del mismo año, donde sale el decreto del presidente Carlos Antonio López, en donde se ordena, se condona la deuda, porque tenemos que dejar bien en claro que para que se pueda tener el poblamiento
y la presencia de los franceses, se ha repartido parcelas de tierras gratuitamente, se le ha dado implementos agrícolas, se le ha dado yunta de buey, se le ha dado semilla, herramientas para que ellos puedan venir a cultivar la tierra, y eso tenía un costo que lo había absorbido el Estado paraguayo con el objetivo de que cuando ellos empiecen a tener sus primeros productos y la primera venta, ellos puedan ir pagando en cuotas lo que el Estado paraguayo había invertido por ellos. Pero como no se pudo lograr, entonces se tuvo que condonar la deuda a los franceses y se les expulsó del Paraguay. Quedando de esta forma fracasada el intento de colonización de los franceses. Entonces en 1856 Carlos Antonio López, con 300 familias paraguayas, ¿verdad?, funda la Villa Occidental, que sería ya el cuarto nombre que estamos mencionando. La Villa Occidental era compuesta por familias paraguayas, y hay una cuestión muy interesante, un dato muy interesante que Alfredo Viola, el doctor Alfredo Viola, había rescatado en su libro Cárceles y otras penas, época de Carlos Antonio López, de que se había instalado un sistema de reinserción social muy importante en la época de Carlos Antonio López, en el sentido de que aquellas personas cuyo comportamiento no era acorde a la ciudad de Asunción, entonces se les daba a elegir entre ir a la cárcel de Asunción o venir a la Villa Occidental. Si elegían venir a la Villa Occidental, entonces Carlos Antonio López le había otorgado a ellos a través de Hacienda para que pasen por su yunta de buey, su implemento agrícola, su herramienta, su semilla. Se les señala una parcela de tierra y ellos entonces venían a cumplir su condena, la condena que el presidente había instalado, venían a cumplir en la Villa Occidental trabajando la tierra. Por supuesto, bajo el lema siempre del doctor Francia y de Carlos Antonio López de que la tierra es de quien la trabaja. Cumplida su pena, cumplida la pena, entonces el presidente vuelve otra vez a llamarlo, ¿verdad? O lo realiza a través del comandante, que en aquel entonces el comandante de la Villa Occidental, de la Nueva Burdeos y de la Villa Occidental, era su yerno, Vicente Barrios, y el primer juez de paz de la Nueva Burdeos fue Luis Camino, ¿verdad? Una persona, por supuesto, muy destacada del gabinete de los López. Y en fin, en segundo lugar, invitarle a toda la gente que pueda venir a conocer un poco Villa Ayes, el departamento, conocer todos los atractivos que tiene nuestra zona, que realmente son muchos, y nuestro compromiso de seguir trabajando también para ir mejorando esa infraestructura y para que la gente que venga tenga mayor comodidad. Creo yo de que hay algo que no podemos comprarlo ni hacer lo que es el majestuoso río Paraguay, que nos facilita enormemente también ir acoplando alguna infraestructura para que esto sea un lugar mucho más confortable. Por eso invitamos a todos los amigos que puedan venir a visitar acá Villa Ayes, el departamento, hacer un paseo en el ferry, y en fin, y aparte de eso también conocer un poco la calidez de la gente que reside acá, que vive acá. Así es que invitarles a todos, esperar recibirles con los brazos abiertos y por sobre todo decirles que es un lugar a ser conocido. Muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, muy buenos días a los amigos que están llegando acá en la ciudad de Villa Ayes, y a través de este canal un saludo cordial a todos los paraguayos extranjeros que conocen el Chaco paraguayo. Y quiero concretar una pequeña historia de hace poco. Yo tengo un sobrino que está en los Estados Unidos, es músico, está dirigiendo una orquesta sinfónica allá, y hace poco vino con su esposa, que es una polaca, y de Polonia. Ella solamente quería conocer el Chaco Boreal, porque sus abuelos en Polonia tienen la historia del Chaco Boreal, anteriormente, antes de la guerra, después de la guerra, y ese era uno de los acontecimientos más grandes que tuvimos hace 15, 20 días atrás, ¿verdad? Por lo tanto, quería resaltar por esa presencia de esta señora, un saludo cordial, si de repente puede ahora ceder a esta información. Yo soy Isidro Roussillon Pascotini, descendiente de italianos y franceses, nací en esta ciudad,
tengo 73 años. Por intermedio de la ciudadanía fui intendente en el año 2018, 1918, 2001, hola, 2000, y después fui gobernador 2003 al 2008. Por lo tanto, quería resaltar una pequeña anécdota, historia de mi vida en esta ciudad. Yo nací cerca del río. Anteriormente se conocía a la ciudad de Villalle solamente por agua. En esa época había transporte fluvial, grandes embarcaciones que surcaban el río Paraguay hacia el norte, en la parte de Bahía Negra, Pinasco, Olimpo, y vivíamos acá cerca del río Paraguay en una depósito de azúcar que pertenecía a la empresa Sensi Pirota, y de ahí nosotros trasladamos esos productos chaqueños a las embarcaciones que hasta hoy algunos existen, otros ya fueron prácticamente demolidos. Por lo tanto, esta ciudad tiene una rica historia, hay grandes personajes y personalidades que han nacido acá, han vivido acá, hasta hoy tiene esa vida, porque tenemos que resaltar de una poca historia de la Cimefor, por ejemplo, que está ahora ese edificio ocupado por el gobierno departamental. Los Cimefores estuvieron en esa época en esta comunidad, y fueron varios hombres, ministros, viceministros, hasta presidente de la República. Villalle tiene una rica historia, justamente aquí frente mismo hacia la ribera existe un empedrado que fue construido en la época de los franceses. Es el primer empedrado construido en el Paraguay en el año 1854. Por lo tanto, es una historia que probablemente muchos paraguayos no conocen, y a través de ustedes lo vamos a hacer conocer, y pedimos a la gente que venga a visitar esta hermosa ciudad. Aparte de eso, también hay varias personalidades que llegaron a ser presidente de la República. El coronel Escurra, que fue presidente de la República, el coronel Rafael Franco, uno de los que estuvieron en la movilización de 1928 para la guerra del Chaco, y fue comandante en esa época de este sector, y de ahí fue a presidente de la República. Por lo tanto, también tenemos edificios antiguos. La casa de Madamalín, que está a mi izquierda, es un edificio antiguo que fue construido en la época del Mariscal López para que su esposa pueda venir a compartir en este hermoso lugar que es la ciudad de Villalle. Y también, aparte de eso, también grandes edificios antiguos. La casa del coronel Escurra, que es el presidente del Paraguay, la casa de varias instituciones que fueron, digamos, transferidas al gobierno nacional. Por lo tanto, yo creo que la presencia de usted también va a resaltar. Estamos en un lugar muy privilegiado que es el mirador y el embarcadero aquí de Villalles. Por lo tanto, también creo sinceramente que la presencia de usted va a resaltar. Hay varias historias. También tuvimos la presencia, a lo mejor algunos no van a estar un poco disponibles a escuchar lo que dijo Güey. Aquí vivía el general de ejército don Alfredo Stroessner durante 4 años, fue comandante en esa época después de la guerra de la artillería paraguaya, y de ahí fue a Paraguarí. Su esposa, doña Ligia Mora Stroessner, vivía y nació en esta comunidad. Fue profesora de una institución de la escuela Rutherford de Hayes, fue profesora, y a través de ella también fue varias personas que fueron trasladados a la ciudad capital. También tenemos enfrente los edificios ya demolidos de la comercial Pascotini, una industria comercial grandiosa, que tuvimos el privilegio de esa empresa que tenga una sucursal en la ciudad de Asunción. Yo le hablo de 50 años atrás, en la calle Montevideo, y donde empieza a ver la costanera, al bajar la calle Montevideo a la izquierda, un edificio que era antiguo también propiedad de esta empresa, que es una empresa que trabajaba con los chaqueños. Anteriormente, en la época antigua, todo lo que se hacía era aquí por tierra, a través de los transportes de carros, de bueyes, y todos los transportes al Chaco paraguayo se iba aquí de Villalle a este sector. Aparte de eso, también en la época de los argentinos, de la ocupación argentina, y después del laudo Halle, que fue un privilegio muy importante para nosotros, sin
haya un solo muerto ni se haya ejecutado un solo tiro de un arma de guerra. Se pudo conseguir a través del presidente Rutherford B. Hayes y el doctor Benjamín Acebal para que el laudo Hayes y la ciudad de Villa Hayes vuelva a ser de territorio paraguayo. En esa época, a través un poco allá donde lo vemos, donde está el mirador, un poco más de la estatua de Benjamín Acebal, estaba un mástil de 30 metros de altura, donde se arrió la bandera de la República Argentina y se hizo la bandera paraguaya. Lastimosamente no tuve tiempo para traer el discurso de esa época para que usted conozca quiénes fueron las personalidades que han llegado. La historia que tenemos, vinieron casi 800 personas de Asunción para esa época, del 14, para que nuevamente el Paraguay pueda ocupar este territorio. Es una historia contundente lo que tenemos aquí. Hay varias personas, historiadores que están conmigo, que ellos también han resaltado la historia. Y aparte de eso, yo quiero comentar algo muy especial, que el general Stroessner fue jugador del Club 12 de Junio. Era lateral derecho del Club 12 de Junio. Ese club existe hasta hoy, tiene su ficha de esta personalidad de esa época y también tenemos el orgullo de pertenecer a los chaqueños. Yo soy descendiente de los franceses, mi abuelo, tengo los documentos de la época cuando ellos han emigrado desde Francia a Paraguay. Por lo tanto, yo creo que hay que visitar esta comunidad para que conozca la iglesia, la parte acá de la costanera. Aparte de eso, también las varias industrias que tenemos en nuestra comunidad. Acá a mi derecha, ustedes están viendo, se está reconstruyendo grandes barcazas, se construyen también grandes barcazas. Este hermoso yate catamarán que está aquí fue construido en el Chaco paraguayo. Entonces, tenemos el orgullo también de ser receptáculo del progreso del Paraguay. Tenemos varias industrias, como dije anteriormente, donde también quiero pedirle oportunamente a todos los amigos periodistas que nos visiten para que hagan un poco un memorándum de lo que produce Villa Hayes y de esa producción, cuáles son los productos que se traen de la capital. Aquí en esta comunidad se fabrica acero de chatarra, se compra 3.500 toneladas de chatarra del Paraguay. Eso es una historia que muchos paraguayos seguramente no conocen. Creo que de acuerdo a la empresa de Marcot hay 15.000 chatarreros diseminados en todo el territorio paraguayo para que pueda traer esos productos y que se pueda producir en este momento la varilla es de Marcot. También quiero resaltar que está la empresa El Farol, que es una empresa que está captando todos los desechos de la ciudad capital. Tenemos el orgullo de decir que tenemos poco dengue aquí, aunque tengamos 150 camionadas de basura que lo estamos recibiendo por día acá en nuestra comunidad, y tenemos este problema de dengue es poco común acá en nuestra comunidad. Por lo tanto, en modo de resaltar un poco de lo que estamos teniendo aquí en esta comunidad. Por lo tanto, seguiremos hablando, pido un pequeño espacio para poder un poco pensar y ir relatando lo que sinceramente vamos a obtener. Juez de paz que tuvo la Nueva Burdeos y Villa Occidental fue José Falcón, a quien no hay que olvidarle también, porque a él debemos todo el alegato y los documentos que posteriormente a la guerra de la Triple Alianza se había presentado ante el presidente de los Estados Unidos como en defensa de nuestra soberanía. La Villa Occidental entonces es sorprendida por la guerra de la Triple Alianza y posterior, por supuesto, no podemos hablar de que alguna batalla se había librado en nuestro departamento, en nuestra ciudad, porque así no lo es, pero sí es un dato muy importante. La Villa Occidental ha servido, terminada la guerra de la Triple Alianza, como asiento de los argentinos. Argentina
bajo esa situación de que el triunvirato había impuesto el pago de impuestos a todas las industrias, también había impuesto a los pobladores de la Villa Occidental. Pero ¿quién estaba en la Villa Occidental? ¿Quién es el que se sentía, por supuesto, ofendido por el impuesto? Era el diplomático estadounidense Eduardo Hawkins. Eduardo Hawkins, que había venido por el problema de la bruja de agua, que aquella vez que el Estado paraguayo había disparado al buque norteamericano y muerto un soldado norteamericano, el Estado paraguayo tenía que resarcir esos daños, y dentro de esa negociación viene Eduardo Hawkins. Y Eduardo Hawkins, aparte de venir a negociar, había sido beneficiado por Carlos Antonio López por cierta extensión de territorio en la Villa Occidental, donde tenía una fidería, donde tenía un aserradero y donde tenía una olería. Eran las tres industrias en el cual se dedicaba este norteamericano en la Villa Occidental. Entonces, cuando el segundo triunvirato o el primer triunvirato, por supuesto, después de la guerra de la Triple Alianza, impone el pago de impuestos, Eduardo Hawkins se siente ofendido y le pide a Mitre que invada la Villa Argentina para que él no pueda realizar esos pagos en la Asunción. Por supuesto que Mitre ordena la invasión de la Villa Occidental, se instalan las tropas argentinas, frente mismo acá en la costanera, se empieza a izar la bandera argentina y para ellos era Villa Argentina. Tal así que las principales calles llevaban nombre de próceres y de presidentes argentinos. Entonces el Estado paraguayo había protestado eso y allí es donde se busca la forma de tener un árbitro ante este problema de invasión. Tenemos que entender de que la Villa Argentina o la Villa Occidental para nosotros había sido capital de la primera gobernación del Chaco, cuyo gobernador hacía asiento acá, o sea que hacía oficina en la Villa Occidental, que ustedes pueden pasar por el Centro Cultural Melodía, que fue la casa del gobernador Julio Fabián Bedia, el primer gobernador que de la Villa Argentina, capital del Chaco argentino. Por supuesto que el Estado paraguayo buscaba la forma de encontrar el juez más justo que pueda tomar esta situación, y en el tratado del 3 de febrero de 1876 es donde empieza, por supuesto, el Estado paraguayo envía a Machaín y las negociaciones se hacen de la siguiente forma: todo lo que sería desde el Bermejo hasta el río Pilcomayo pertenece por completo a la Argentina y no hay ninguna discusión. Tal así que también la isla Apipé forma parte de Argentina y la isla de Yacyretá forma parte del Estado paraguayo, que es justamente lo que se había determinado. Para el 7 de julio de ese mismo año, el Congreso, sin estudiar a fondo, aprueba y bajo la ley 770 se ratifica eso. Entonces, todo lo que sería desde el río Bermejo hasta el Pilcomayo, no hay ninguna discusión de que es del Paraguay, y desde el Pilcomayo hasta el río Verde es el territorio laudado donde está la Villa Argentina. Y desde el río Verde para arriba ya no había discusión de que era paraguayo. Y ese fue el tema en el cual se había decidido. Por supuesto que tenemos que entender de que si el diplomático Eduardo Hawkins fue beneficiado por Mitre, ¿quién podría haber sido el árbitro para los argentinos? Y tenía que ser los Estados Unidos. Benjamín Aceval es el abogado que había sido designado en llevar el alegato de Paraguay ante el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Rutherford B. Hayes, y Manuel García era el plenipotenciario que había sido enviado por supuesto, en representación de Argentina. Los que conformaban, dentro de la comisión que conformaban la defensa y preparación de los alegatos de parte del Paraguay, estaba José Falcón,
que fue juez de paz, el segundo juez de paz de la Nueva Burdeos, fue también el director del Archivo Nacional de Asunción, y que gracias a ello nosotros tenemos por supuesto una vasta documentación en donde se ha alegado de que el Paraguay tiene justo título de lo que nosotros conocemos como el Chaco y la franja que va a entrar dentro del arbitraje, que es del río Pilcomayo hasta el río Verde. No acompaña, por supuesto, la comisión íntegramente por la austeridad. El Estado paraguayo no tenía ni siquiera para pagarle el pasaje a Benjamín Acebal, y que tenemos que destacar también eso, que el doctor Benjamín Acebal había costeado su pasaje y su estadía para defender los intereses del Estado paraguayo ante el presidente Rutherford. Bueno, todos sabemos de que el presidente Rutherford había dictado el 12 de noviembre de 1878 el famoso laudo Haye, o el fallo arbitral del presidente Rutherford de Haye, en donde le da justo y legal título al Paraguay sobre el territorio que estaba en arbitraje. Por supuesto que Benjamín Acebal ha sido recibido con todos los honores, y se había establecido en ese mismo laudo de que pasados los 6 meses se tenía que hacer entrega y posesión de la Villa Occidental o Villa Argentina por ambos estados. Tal así de que el 13 de mayo cambia el nombre de Villa Occidental, o para los argentinos que era Villa Argentina, cambia definitivamente al último nombre, que es Villa Hayes. Hayes, que en donde se utiliza el apellido del presidente, que ha servido de árbitro para esta contienda diplomática que había tenido el Paraguay con la Argentina. Entonces, como un justo tributo, esta ciudad lleva o evoca el apellido del presidente que había dictado el fallo a favor del Paraguay, y el departamento también se llama Presidente Haye en honor a él, ¿verdad? El 13 de mayo se cambia definitivamente el nombre de Villa Occidental a Villa Hayes, y el 14 de mayo vienen plenipotenciarios y representantes, por supuesto, del Estado paraguayo, frente mismo, en donde estaba la bandera argentina, y Fontana, en representación de Argentina, venía para entregar en posesión al Estado paraguayo la Villa Argentina o la Villa Occidental. Se baja la bandera argentina, Fontana da un discurso hablando un poquito sobre que esto forma parte de la hermandad, de las buenas intenciones de Argentina en entregar, por supuesto, este territorio que justamente le pertenece al Paraguay. Y el doctor Benjamín Acebal realiza el mismo discurso, por supuesto también agradeciendo a la Argentina, ¿verdad?, tan noble gesto. Se baja la bandera argentina y se iza la bandera paraguaya. Y desde el 14 de mayo de 1879 no ha dejado de flamear la bandera paraguaya en este territorio como una señal de soberanía. Ese es un resumen de la historia de Villa Hayes, y les pedimos a ustedes que nos acompañen por algunos sitios de nuestra ciudad que no se van a arrepentir. Mi nombre es Gabriel Jiménez, yo soy guía local de la ciudad de Villa Hayes, registrado en la Senatur, y nos encontramos en la capital del 15º departamento Presidente Hayes, que es la ciudad de Villa Hayes, conocida como la Puerta del Chaco, o la ciudad que a lo largo de su historia tuvo 5 nombres. Fue fundada el 6 de octubre del año 1786 por el padre franciscano Juan Francisco Amancio González y Escobar, quien llegó hasta estas tierras básicamente por iniciativa propia, debido a que el gobernador de entonces provincia del Paraguay, don Pedro Melo de Portugal y Villena, había invitado al que se animase a fundar una reducción de indígenas en el lado occidental de la provincia. Entonces el padre Amancio se animó y llegó hasta este lugar en la fecha que les comenté, fundando la reducción Melodía, el primer nombre que tuvo esta ciudad. El padre Amancio estuvo aquí invirtiendo prácticamente gran parte de su dinero y su tiempo en la
en hacer que esto crezca, ¿verdad? Porque la misión era evangelizar principalmente a los indígenas que vivían en este lado de la región occidental y también establecer ya una ciudad que a la larga sea próspera. Y es así que el gobernador le había prometido a él que le iba a ayudar de manera tanto económica como con materiales, cosa que no se cumplió. Y es por eso que el padre Amancio, después de varios años completamente enojado, por decir de alguna manera, vuelve a Emboscada, de donde él era natal, ya en el año 1800, y en ese año es donde los pobladores ya de este lugar, que ya vivían aquí, ya estaban asentados en este sitio, le cambiaron el nombre y le llamaron Amancio Cue, o lo que era de Amancio en homenaje a su fundador. Ese nombre perduró hasta el año 1855, año en el que el presidente de la República, don Carlos Antonio López, mediante negociaciones con Francia, trae a inmigrantes de aquel país, específicamente de la ciudad de Burdeos, mediante contrato. Llegaron en total 410 personas, entre ellos de distintos oficios, ¿verdad? Como carpinteros, hojalateros, en fin, un montón de oficios, quienes llegaron aquí bajo la promesa de que iban a encontrar una ciudad tal cual era Burdeos en Francia en aquel entonces, ¿verdad? Cosa que no sucedió, porque llegaron aquí y encontraron un pequeño caserío, ¿verdad? De aproximadamente 3 cuadras a la redonda, y luego ya puro monte, ¿verdad? Y recordemos que para esa época el Chaco, muy poco habitado aún, estaba aún lleno de animales silvestres, ¿verdad? Y también de lo que representa vivir en el Chaco, ¿verdad? Con su clima, con todo lo que representa eso. Y la mayoría de ellos pues no les gustó y volvieron a Francia luego de 6 meses, muchos de ellos. Otros quedaron aquí dejando descendencia, y otros poquitos luego se mudaron a la colonia Monte Sociedad, que hoy es Benjamín Acebal, que también posee la descendencia de aquellos colonos que habían venido en 1855. Debido al fracaso de la colonia, el presidente López saca un nuevo decreto por el cual cambia el nombre de Nueva Burdeos a Villa Occidental. Villa Occidental es donde acontece un montón de cosas, ¿verdad? Que realmente vale la pena conocer, porque es muy poco conocido. Y la mayor parte, o la parte fuerte, precisamente inicia ya después de la posguerra del 70, específicamente en 1872, cuando el ejército argentino invade este territorio, toma la Villa Occidental y instala aquí un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el primer empedrado del Paraguay, que data de 1872, el edificio hoy de la gobernación del presidente Hayes, que funcionó como un cuartel de las tropas del ejército de Mitre, y también instaló la primera gobernación de la provincia del Chaco argentino en este lugar, designándolo como gobernador a Julio Fabián Bedia, cuya casona hasta hoy en día se conserva y es un centro cultural. Paraguay fue, digamos, un poco anecdótico la manera en la cual se entera, porque Mitre tenía un socio empresario británico que se llamaba Edward Hopkins, y él vino aquí a invertir, ¿verdad? Con un aserradero, un depósito de materiales, y un día el gobierno paraguayo le exige a este ciudadano británico el pago de los impuestos, ¿verdad? Por haber establecido aquí las industrias, a lo cual él se niega, diciendo que esto es territorio argentino, ¿verdad? Y es allí más o menos donde empiezan los diálogos entre diplomáticos paraguayos y argentinos, ¿verdad? Y es así como que nos enteramos que Argentina había sido ya invadido este territorio hace bastante tiempo. En realidad ellos estuvieron aquí 9 años, cerca de 9 años invadiendo este lugar. Y cómo se llegó a dirimir ese conflicto, porque Paraguay, bien sabemos, después de la guerra del 70 quedó totalmente diezmado, y ante la escasez de armas y hombres era prácticamente un suicidio volver a querer entrar en un conflicto bélico con Argentina por este territorio. Pero vale aclarar que no solamente es este territorio lo que hoy es la ciudad de Villa Hayes, sino era prácticamente la mitad del Chaco, hasta Pozo Colorado aproximadamente, era todo lo que era la Villa Occidental en aquel entonces, y entonces era una gran porción de terreno que estaba en disputa. Es por ello que se llega a un acuerdo entre diplomáticos, ¿verdad? Paraguay con su canciller nacional y eminencia en derecho, el doctor Benjamín Acebal, en conjunto con el doctor José Falcón, y Argentina con el doctor Emilio García, que era también su representante de ellos. Llegaron a un acuerdo en el cual iban a decidir a quién pertenecía este territorio mediante un fallo arbitral. ¿En qué consistía eso? Básicamente es un juicio donde ambas partes
presentan sus pruebas, sus documentos ante un juez. Ellos envían una carta de propuesta para que sea el presidente norteamericano Rutherford Richard Hayes, o el famoso presidente Hayes, para que sea el juez de esta causa. Hayes fue el presidente número 19 de los Estados Unidos de Norteamérica y él, por ejemplo, fue muy amigo de Thomas Alva Edison y peleó en la guerra de secesión con Abraham Lincoln. O sea, era un señor que tiene también su historia, el señor Rutherford B. Hayes. Y entonces él acepta la propuesta y envía una carta de contestación a ambas partes, en este caso a Paraguay y Argentina, diciendo que tienen el plazo de 1 año de tiempo para presentar todos los documentos, ya sean mapas, cartas, escrituras, todo lo referente a lo que sea demostrativo para que digamos que los países puedan demostrar que esto en realidad correspondía a Argentina o a Paraguay. Un mes antes de que se venza el plazo dado por el presidente americano, el doctor Emilio García presenta sus alegatos. Y digamos que había cierta confianza por lo que ya había hecho Argentina en este lugar, ¿verdad? Con la posesión de este territorio, con la toma de este territorio y todo lo que ellos hicieron. Y Paraguay, cabe mencionar que lo designó, se quedó con el doctor Benjamín Aceval, que era el plenipotenciario de la época, y José Falcón se encargó de recopilar todos los documentos que sobraron o que se rescataron de la guerra. Algunos él lo tenía en su archivo personal, incluso viajó a Madrid, al archivo de las Indias, a buscar los documentos que hacían falta. Y Aceval entonces se encargó de recopilar la información que le proveía Falcón. Y existe una picardía porque en el plazo que dio Hayes de 1 año, Argentina al presentar un mes antes, Paraguay presentó el documento en el mismo día que vencía el plazo, pero eso era por la picardía de Aceval, porque él tuvo, digamos, o mejor dicho, él tuvo la posibilidad de leer parte del alegato presentado por García y en base a eso corregir el suyo para que sea con mejor su defensa. Era un abogado, ¿verdad? Tendría que ser letrado, ¿verdad? Encima era una eminencia, realmente es muy bueno leerlo e investigarlo, doctor Aceval. Entonces, el 12 de noviembre de 1878 en Washington, el presidente norteamericano Hayes emite su sentencia, da a conocer el fallo arbitral y en resumidas palabras, porque el texto es un poco largo, pero estaría muy bueno leerlo tanto en inglés como en español, ¿verdad? Porque en realidad es realmente para los amantes o estudiantes del derecho, realmente es una joya ese escrito que realizó el el Rutherford B. Hayes, y así mismo el doctor Aceval, que también hay un libro con lo que él escribió con la defensa que realmente es una joya. En pocas palabras, y la parte central dice que este territorio corresponde legal y justamente a la República del Paraguay, refiriéndose a la Villa Occidental. Es así donde el presidente Hayes nos devuelve este lugar, conociéndose eso como el famoso laudo Hayes, el 12 de noviembre de 1878. El 13 de mayo de 1879, al año siguiente recién, don Cándido Barreiro, entonces presidente de la República del Paraguay, emite un decreto por el cual cambia el nombre de Villa Occidental a Villa Hayes en homenaje al presidente americano, y al día siguiente, 14 de mayo, cerca de 1000 personas a bordo de 2 vapores provenientes de Asunción, entre ellos el mismísimo Aceval, Falcón, entre otras altas autoridades, menos el presidente Barreiro, llegan hasta aquí, solicitan el permiso correspondiente al cuartel argentino, ¿verdad?, para poder que ellos arríen su bandera que flameaba en un sitio donde hoy se erige el monumento al doctor Benjamín Aceval. Salen los argentinos, dice las crónicas, y bajan, arrían ellos su bandera, y luego con salva de 21 cañonazos se iza nuevamente la bandera paraguaya en señal de recuperación del territorio. Desde allí entonces, en realidad desde el 13 de mayo de 1879 se conoce a este lugar como Villa Hayes, y como recién les comenté, toda la historia que tuvo que ver en los 4 nombres anteriores y al número 5, que es el que tenemos actualmente, de esta rica ciudad que es la capital del departamento del presidente Hayes, Puerta del Chaco, y la ciudad que a lo largo de toda su historia tuvo 5 nombres.
No olvido Villalles, lugar de ríos y tradición. Puerta del Chaco bravío es mi terruño y recordación. Troperos y canoeros, arrieros, portes, el sentir. Estampa de mis hermanos, es pueblo llano curtido al sol. En mi andar de soñador, como camalote regresaré. Vendido a mi pecho el viento como un verano en mi corazón. Quiero abrazarte en mi canto por la añoranza que guardo en mí. Contarle a mis compueblanos que allí la infancia vivir feliz. Quiero deambular sus calles, barrios ser golondrina, valles de Santa Librada, almacén de Pascotil y su yapa de caramelo. Parrilla de las palmeras, son las 5 carretillas. Eran noches de bohemia, luz de vela, caña y truco y zapuca y de amanecida. Villalles, de lejos te sueño, en vuelo de bragados, cigüeñas y carao llorando sin consuelo. Vida de polvareda, lluvia, viento, sol y monte, y cuarteles de verano, enero de compañeros, inocencia, valentía, herencia de Boquerón y Campovilla. En mí no cambió nada, andar y desandar la vida.